Buenas tardes, queridos radioescuchas. Bienvenidos sean a Radio Leyendas, su emisora de leyendas favorita. Primero, déjenme mandarles saludos a mis queridos amigos Verónica Castro, Verónica con K, Uriel Alonso, Nara Guerrero, Rubí Martínez, Michelle Gómez, Vanessa Solano, Jos Vadillo y Said, que nos comenta que escucha las leyendas en compañía de su mamá y su hermana. También quiero enviarle un fuerte abrazo a mi amigo Pedro Alexander por el dibujo que ilustra mi postura radiofónica. Le quedó maravilloso, a mí me encantó, no sé ustedes. Saludos a todos ellos y gracias por el apoyo mostrado a la sección. Recuerden que si desean un saludo, coméntenlo y con gusto lo enviaremos aprovechando las ondas de radiofrecuencia. Agradezco su participación nuevamente en este programa que llega hasta todos ustedes. El día de hoy, hablaremos de una de las leyendas más conocidas de todo el orbe. Soy su amigo y anfitrión, el Barbas, y traigo hasta ustedes la leyenda de La Llorona. Que lo disfruten. ¿Tenebroso? Me sorprendería si alguien dijera que no. Estos lamentos los han escuchado en algún momento de la vida una cantidad de personas que excede a la comprensión humana. Es el inicio de lo que para algunos es la leyenda más famosa del mundo hispano. La descripción se asemeja en todos lados. Una mujer delgada, envuelta en un blanco camisón, con largos mechones de cabello, con la cabeza cubierta, deslizándose entre las calles de las ciudades y los pueblos hasta llegar a la plaza principal o a un riachuelo, y con cada paso, un gemido, una queja y un grito que todos reconocemos. ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! Sí, sus orígenes se pierden en la noche de los años. Todos la conocen. Su origen es el mismo, pese a la distancia que media entre las calles de México, de Guanajuato, Colombia, incluso en España. El cine, la televisión, canciones, maquillajes, teatro, la nombran, la evocan, la representan y el mito crece, se expande, se mueve, se vive. Aparentemente su primera aparición se dio en las calles de México Tlatelolco, en vísperas de la llegada de los castellanos. Tenían los indios una deidad femenina llamada Cihuacóatl, la mujer serpiente, que según los sacerdotes era la madre primigenia del género humano. Esta aparición caminaba entre las calles desiertas de la capital mexica con los gemidos y quejidos, preguntándose a los vientos qué haría con ellos, con sus niños, con los hijos que caerían en los tiempos venideros. Pero estos testimonios recogidos por Fray Bernardino de Sahagún fueron solo el inicio, pues se decía que después de conquistada la ciudad por las huestes aliadas, seguía apareciendo, llorando por sus hijos perdidos, llegando hasta la laguna y desvaneciéndose en las aguas del lago de Texcoco.
Quizá fue el hecho de su aparición continua lo que motivó en el imaginario la versión más conocida de la leyenda. Se cuenta que al poco tiempo de caída a la Ciudad de México Tenochtitlán, uno de los primeros españoles nobles que llegaron a la Nueva España quedó prendado de una de las indias que vivían en las cercanías de la misma. Ella, aceptando los lances amorosos del noble, consumó el amor del cual nacieron dos niños. Estos no eran ni indios ni europeos. Tenían en su faz el rastro del mestizaje. No obstante, ella solicitó al español casarse. Algunas versiones afirman que él le correspondió, pero pidiéndole unos meses para viajar a la península por unos asuntos que requerían su atención, murió en el camino sin poder decírselo a la India. Otras personas al narrar la historia mantenían lo dicho hasta que el noble regresa con su verdadera esposa quien había traído desde la península. El repudiarla por su origen, a ella y a sus hijos, cierra lo que continúa en la leyenda, pues ante la desesperación de no tener a su amante, o de verle con otra mujer, o el sentimiento de tener que hacerse a un lado por ser india pobre y él un castellano noble, se dice que tomó a sus hijos, los llevó a las orillas de un cuerpo de agua en cuyo lugar les dio muerte al sentir en su corazón el odio por el antiguo amante, arrojando sus restos al agua y cayendo desvanecida al momento de hacerlo. Mas al despertarse, se dio cuenta de lo que había hecho, y con gritos devastadores salió corriendo para tratar de encontrarles bajo las aguas, perdiéndose. Otros, sin embargo, aseguran que no los mató, sino que los arrojó vivos a la corriente, pues sin dinero, sin casa, repudiada por sus hermanos y su antiguo amante, consideró que esto era lo mejor. Pero los pequeños fueron salvados trayecto abajo, aunque ella no. ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! No se sabe hasta dónde es verdadero lo que sigue. Aquí es cuando comienzan los testimonios que enriquecen a la leyenda. En los bares de antaño no era extraño encontrar a los amigos de taberna criticar y cuestionar la leyenda. Quien lo contaba iba modificando cada vez algo pequeño de la historia al calor de las copas. No faltaba quien sabía a qué hora y lugar se aparecía. No faltaba quien, a raíz de eso, jugándose la valentía, algunos pesos ganados durante el día, o simplemente ante la temeridad que nos brindan las botellas, decidía salir a encontrarla y mostrarles a los demás que era solamente un cuento, una creencia de las viejas del pueblo. Entonces, con el valor a flor de piel, llegaba al lugar señalado, a la hora señalada, siempre de noche. Pasada la vigilancia urbana, el sereno y a lo lejos las campanas marcarían algún rezo de completas. Mirando a todos lados, el borracho esperaba. Doblando la esquina, sin hacer ruido alguno, se hace presente la aparición. El valiente estúpido al verla le salta frente a ella tratando de atraparla o de sorprenderla. Por la mañana la policía la encuentra, en algunos casos con una expresión de terror y pánico que una persona nunca mostraría. Los amigos le despedirían y la leyenda se haría más grande. Ante los gritos y gemidos nocturnos de la mujer era prohibido el salir después de que el sol caía. Luis González menciona que durante el siglo XIX seguían escuchándose los gritos y los gemidos de la mujer entre las calles de la ciudad hasta la mitad del siglo XX. Es entonces que la leyenda crece, se magnifica, deja de ser parte de la ciudad. Es entonces cuando ocurre todo lo que hemos escuchado, sentido o incluso visto. Los amigos, las madres, los abuelos, los hijos. Personas tan diversas en edad, lugar, creencias. Los estudiosos afirmaban la evolución de la deidad mexica a la mujer que había asesinado a sus hijos, a la par que comenzaban a surgir las variaciones regionales. El Salvador, Guatemala, España, incluso en los Estados Unidos.
En Colombia se cuenta que durante una guerra civil, siendo presidente José Ignacio de Márquez, en la villa de Las Palmas o de Purificación, se instaló un cuartel a donde llegó un capitán del ejército con su esposa. Mas, ansioso por la guerra, el capitán salió, dejando a su mujer. Ella tuvo que empezar a trabajar para no fallecer de hambre. Así, viviendo de la modistería, la señora recibió la noticia del fallecimiento de su esposo en una acción de combate, encerrándose en la tristeza y el dolor de la pérdida durante un año. Este luto lo guardó con rigurosidad hasta que, al pasar el año, llegó a la villa un regimiento en camino de la capital al sur. Un joven soldado se fijó en ella y ella en él, creyendo muerto a su marido. Dióse la oportunidad del amor nuevamente. El tiempo en que el cuerpo militar estuvo en la villa, ambos aprovecharon para consumar su amor. Pero la guerra continuó, el soldado marchó y ella quedó esperando a su regreso. El tiempo pasó en su vientre y comenzó a sentir las patadas del fruto del amor que había encontrado hasta que el pequeño fruto nació. La destartalada cabaña donde vivía recibió al pequeño, quien fue acunado y llenado de amor por la mujer. Fue entonces cuando, regresando el destacamento militar, una vecina corrió a avisarle. Entre los soldados había visto a su marido, quien no había fallecido, quien preguntaba por ella, buscándola. Todavía débil a causa del esfuerzo físico, pero determinada a causa del malestar que sentía por el haber engañado a su marido, así como por tener un fruto de un amor que le dio felicidad y ahora le traía amargura, se levantó, cubrió su cabeza con un blanco paño, tomó entre sus brazos a su pequeño y salió, corriendo de la cabaña, perdiéndose en el bosque. La lluvia comenzó a caer, los rayos delineaban las nubes en el cielo y los truenos estremecían los montes y los valles. Se dice que los ríos crecieron como no habían crecido en semanas y ella, sin poder ver en la oscuridad, entró en uno de ellos. Bramando, bufando, las aguas le arrebataron a su niño, separándoles, y el grito vuelve a aparecer en la oscuridad. ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! Según algunos, se aparece y cambia su rostro por el de un animal. Puede ser un caballo, un perro, un tigre, cuando la osan alcanzar. Según algunos, solo llora, sollozando en una frecuencia que enchina los nervios y hace santiguarse a quien la escucha. En España se dice que fue en la Barceloneta durante la Guerra Civil, en Costa Rica en el Río Grande, Moyogalpa en Nicaragua dice ser donde se aparece, o en el Perú clama cerca de los antiguos templos incas. La pantalla grande le ha dado una vida diferente. ¿Qué hace el temor hacia ella? ¿Es el verla frente a uno? ¿Es el escucharla y pedir por el descanso de su alma como nos aconsejaban las abuelas? ¿O es el acto de haber matado o perdido a sus hijos, ya con sus propias manos, ya por un accidente? Quizá mi abuela tenía razón y al escucharla lo mejor sería invocar a Dios para que acabe con el sufrimiento del alma en pena. Aunque no es fácil reaccionar al escucharla gritar tan cerca o tan lejos. Quien me escuche, pida por ella. Quien no crea en ella, que mejor siga así. Y quien ya la vio, quien ya la escuchó, quien ya la sintió, sepa que nunca se irá hasta que encuentre a sus hijos. Sin lugar a dudas fue una versión diferente. Soy su anfitrión El Barbas. Agradezco el apoyo que le dan a cada transmisión. Espero se suscriban y no olviden sintonizar el programa, además de compartirlo con alguien que conozca otra leyenda, otra versión. Y una pequeña cosa antes de irnos. Se dice que si escuchas a la Llorona cerca, es que está lejos.